Listo. Pues qué bueno que están por acá, qué bueno que estás por aquí, José Alfredo, Martín, Roberto, Alejandro, Adolfo, etcétera. Y la sesión del día de hoy la quisimos compartir con ustedes porque andamos preocupados por este tema de los protocolos. Les compartimos un poquito de dónde nace esta idea de compartirles esta inquietud. Y todo empezó porque uno de nuestros clientes tuvo un caso de COVID, ¿no? Eh, la verdad es que no todos estábamos preparados para cómo reaccionar. Todo el mundo estaba como teniendo protocolos preventivos, ¿no? De vamos a dar las mascarillas, vamos a dar la información del problema que puede esto causar, etcétera. Pero no todas las empresas estaban preparadas para actuar cuando se diera un caso dentro de la organización y cuáles eran las posibles consecuencias que esto podía tener. Vaya, teniendo un caso dentro de la organización, pues es muy fácil que otras personas empiecen a contagiarse, o si muchas personas tienen dos trabajos, por ejemplo, que estén expuestos en otro lado y luego vengan hacia acá y puedan tener un riesgo de contagio, etcétera, ¿no? Y este caso que les comentaba fue muy doloroso porque al final esta persona, a pesar de que estuvo en el hospital, estuvimos empujando y todo, lamentablemente falleció. Y fue muy, muy duro para nosotros, fue muy triste, y queremos evitar a toda costa que este tipo de casos se repitan, ¿no? En algunas empresas con las que estamos trabajando ahora, de repente alguien tiene fiebre y para nosotros es prender todas las alertas y alarmas y hablar con los directores y empezar a mover. Y estamos siendo reactivos. Entonces, platicando con Paulina, decíamos, no podemos ser reactivos ante esto, tenemos que invitar a las empresas, a los líderes, o a compartirles a los líderes por lo menos las experiencias que hemos tenido y escucharlos a ustedes, ver qué han visto, qué protocolos están teniendo para que todos en conjunto podamos crear mejores soluciones, nuestras empresas estén mejor preparadas y nuestros colaboradores estén bien. Al final, ellos están moviendo nuestras organizaciones y creo que es una responsabilidad bien importante la que tenemos con nosotros. ¿No, Pau? Sí, totalmente. Me quito. Sí, se escucha. Sí, Sí. Ok. Sí, se escucha. Ok, no, pues justamente lo que comparte Miguel es justo lo que nos motivó a hacer esta plática. Hemos visto muy de cerca cómo esto ha ido avanzando, cómo se va haciendo cada vez más cercano, más duro, ¿no? El tomar conciencia y cómo también a la vez la desinformación o información contradictoria que hemos recibido desde las autoridades no nos hace tomar las mejores decisiones y empieza a haber consecuencias para ello, ¿no? Entonces, las consecuencias de lo que está sucediendo con COVID son múltiples. Por un lado puede ser el tema, por supuesto, económico, de cómo manejo ahora mis gastos fijos, en dónde me muevo, dónde tomo decisiones, qué tipo de decisiones debo de tomar, si bajo unos sueldos, cómo le hago, entonces también platicar de eso. También del impacto en cuanto a salud por lo que vivimos y qué impacto puede tener en tu organización, cómo funciona el tema del IMSS, cómo me entero de más, cómo apoyo a mis colaboradores a que se muevan más rápido, a tener una atención. Entonces, como platicar de todas las aristas que están afectando hoy a las organizaciones en función de lo que se está viviendo, desde el lado económico, desde el lado del trabajo remoto y los cambios que están habiendo, desde el lado de ventas, desde el lado de la salud de mis colaboradores, de la comunicación, de la prevención y también de la respuesta que tenemos que tener. Y legalmente, bueno, llamémoslo legalmente, pero digamos de los lineamientos oficiales que salen del diario oficial, de lo que tenemos que cumplir, si ya están entrados, cómo le están haciendo o cómo hemos visto que está funcionando para que si no lo han hecho lo puedan poner en marcha lo más pronto posible, ¿no? Entonces dijimos, vamos a abrir el foro
porque estoy segura que nosotros hemos tenido la oportunidad de ir viéndolo en diferentes empresas y qué sí están haciendo, quién está haciendo y quién no, y cuáles han sido las consecuencias de quién lo hace y quién no lo hace. Y también escuchar qué están haciendo ustedes. A lo mejor aquí también salen muy buenas ideas de lo que ustedes están viviendo y tal vez nosotros no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos hoy platicar. Digo, yo la verdad es que me encantaría escuchar de ustedes qué ha pasado, pero bueno, si quieren, mientras yo les cuento cómo empezó este tema y les cuento las mejores prácticas que he visto y de ahí empezamos la conversación, ¿no? Fíjense que en marzo, cuando fue el puente, antes del 17, que fue 12 por ahí, me tocó por primera vez con una empresa hacer el primer protocolo de respuesta. No porque hubiera un contagio ni nada, era un tema de prevención. Me gustó mucho esa práctica y empecé a verla en diferentes organizaciones conforme fue pasando el tiempo. La primera empresa la hizo en ese fin de semana de puente de marzo. La forma en la que lo hizo fue muy interesante porque partió de una hoja de análisis de riesgos, así la típica, en donde se dice, bueno, a ver, ¿cuál puede ser el problema principal de la falla principal, ¿no? Entonces pusieron varios, por ejemplo, así como que el contagio del personal operativo, o el contagio de personal de ventas, el contagio de personal administrativo, de familiares de colaboradores, de almacenistas, en contención, no tener acceso al lugar de trabajo, o qué pasa si cierran escuelas y todavía no se cerraban, y entonces las personas no van a tener quien cuide a sus hijos, o qué pasa si hay desabasto de materiales de higiene, o desabasto de materia prima, qué pasa si bajan las ventas. Entonces empezaron a hacer, si hubiera cierre de fronteras, porque ellos importaron mucho material. Entonces empezaron a hacer todos los posibles escenarios desde hace muchos meses y después de identificar todas las posibles fallas, vieron cuál era el efecto de cada falla, ¿no? Entonces decir, pues es que si se contagia a alguien puede haber un contagio masivo, ¿no? O podemos perder productividad, o va a haber ausentismo, o puede haber un tema de no sé, de pérdida de liquidez, ¿no? O vamos a tener un stock más bajo, va a haber incumplimiento en los pedidos, etcétera, ¿no? Entonces empezaron a ver todas estas y luego los calificaron en el nivel de severidad, ¿no? Entonces, si era algo crítico, significativo o nulo, etcétera. Luego vieron qué actuales controles de lo que ya tenían como operaba normalmente esa planta, si algo ya podía apoyar a eso. Por ejemplo, como era una planta de producción de alimentos, pues ya utilizaban siempre cubrebocas, cofias y demás, tenían muchos espacios para el lavado de manos, esta capacitación de inocuidad en el manejo de alimentos. Entonces, cuáles sí aplicaban y cuáles no. Vieron cuáles eran los de riesgo más alto y empezaron a poner controles específicos. Por ejemplo, uno de ellos determinaron que era de alto riesgo que su personal se movía distancias largas en transporte público y que podía haber más riesgo de contagio que trajeran a la planta. Y entonces hicieron una negociación con una empresa que se llama Urban para contratar transporte para el personal, para que saliera de ciertos puntos y entonces tuvieran menos necesidad de moverse. El protocolo de entrada se movió, metieron cuestionarios de salud desde aquel entonces para poder entrar, digamos a las 7:30 mandan un formulario y es ya de si has tenido síntomas. También se hizo uno profundo de con quién vives. Pero, oye, una pregunta, para poder dar como una base a todos los que estamos aquí en el grupo. ¿Tú lo que dirías que el primer punto sería hacer este mapa de riesgos? Pues yo lo que vi fue que, o sea, esa es la empresa que yo creo que ha estado más predictiva, o sea, okay, como que se adelantó
mucho, o sea, no espero a que ya el gobierno dijera, sino que iba monitoreando lo que estaba pasando en Europa y qué sé yo, y entonces empezaron a hacer su análisis de riesgo de qué pasaría si, ¿no? Y entonces ese pensamiento predictivo creo que les puso en una importante ventaja, ¿no? Sobre otras empresas de estar preparados, o sea, porque al final de cuentas no es que puedas evitar que llegue, pero muchas cosas ya no fueron sorpresas, sino que empezaron a monitorear, y entonces detectan de manera muy rápida cuando hay una situación de riesgo, ¿no? Okay. Yo creo que por ahí va mi comentario de lo que yo viví con ellos, es el bajarle un poquito a la incertidumbre que por supuesto un tema que estamos viviendo genera, ¿no? El haberse sentado todo el comité directivo a decir qué riesgos tendríamos, qué pasaría, qué haríamos si, ¿no? Y esas preguntas fueron ayudando a que se sintieran con mayor fuerza. Esta sesión, digo, no sé si estuviste tú en ella, pero no sé si fue una sesión de preguntas y respuestas, fue una lluvia de ideas. No sé si sabes cómo llegaron a ella. Digamos que la moderó la directora de calidad. Okay. Entonces, en ese sentido, ella está muy familiarizada con estos formatos de análisis de riesgos, porque es algo que se hace de forma cotidiana en una planta, ¿no? Para ver, no sé, qué pasaría si entra plaga, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puedes poner en supuestos de riesgo. Y aquí simplemente lo enfocaron a qué pasaría si viene COVID a México, ¿no? Pero todavía no estaba determinado nada por gobierno ni nada, o sea, fue justo como una semana antes de que salieran esos temas. Y era todo el comité directivo junto, fue una sesión de aproximadamente 4 horas, en donde esta chica guiaba digamos que cada punto de un formato, que es ahorita la secuencia que les iba dando, para ir descubriendo qué riesgos veía cada uno, porque a lo mejor, por ejemplo, esta chica que era de calidad, pues estaba viendo todos los riesgos dentro de planta, pero como estaba también ahí la dirección de marketing y comercial, decían, oye, pero tenemos gente en promotoría que va a estar siempre expuesta en las tiendas de autoservicio, o sabes que tenemos promotores que están dando a degustar nuestro producto, entonces se van a cancelar las degustaciones, qué pasaría ahí, cómo vamos a vender, si va a disminuirse el flujo en las tiendas, cómo nos va a impactar en ventas. Entonces, como que la perspectiva desde diferentes ángulos enriqueció mucho el documento, y lo que generaba es que mientras yo veía en otras empresas que no se hizo eso, o que se hizo un poco más tarde contra esa empresa, es que conforme iban pasando las cosas, para ellos era, ya llegamos a este supuesto, ¿no? Ya se cumplió. En vez de un ching, ¿qué pasó? Corran, ¿no? Entonces, estoy entendiendo que la discusión, perdón que esté de lado, lo que pasa es que Pau está aquí enfrente, entonces estoy como queriendo platicar con ella. Entonces, lo que estoy tratando de entender es, hicieron este mapa de riesgos y como que fueron diciendo, cuando suceda A, entonces vamos a hacer B. Entonces, creo que esto sería algo bien interesante si cada uno de ustedes empezara a correr este tipo de análisis para poder ver qué pasaría si, no sé, tenemos un caso. ¿Cuál es el protocolo que deberíamos seguir? Porque aparte de estos protocolos internos que ustedes tienen, hay protocolos externos, ¿no? Protocolos oficiales que de alguna manera hemos estado revisando y son como que bien difíciles de cumplir, que tenemos que cumplir por legislación, pero hay que estar prevenidos, porque si nada más nos vamos al pie de la letra con eso, puede ser un poco complicado, ¿no? Ahora, la otra, algo que yo he visto es este protocolo de entrada que tú mencionabas, ¿no? El decir, cada que alguien llega a la empresa, en algunos lugares que he visto, que es más o menos en las empresas en las que yo estoy, lo único que hacen es como tomar la temperatura, pero no están llevando una bitácora, ¿no? Entonces,
creo que una muy buena práctica es tener como una lista de asistencia y en ese momento tomar la temperatura y simplemente marcar con algún color a alguna persona que esté con un rango incorrecto en temperatura, mandarlo a su casa, etcétera, para que esté en observación. Pero algo que yo vi en esta empresa que mencionas que es muy, muy bueno, es que hicieron como por zonas tienen el caso de tripulaciones, que es otro caso más adelante que platicaremos, pero si alguien se enferma de operaciones, como que todo el área de operaciones cambia de color, ¿no? De rojo, de verde pasa como amarillo. Y hay como especial observación ahí, porque como ya hubo un caso, es probable que otros estén contagiados. Pero donde realmente le dieron la vuelta fue en el formulario ese que tú mencionas. Tengo entendido que uno fue primero como más a profundidad, que se hacía una sola vez, en el cual tú preguntabas como antecedentes, y luego hay uno diario en el cual no solamente preguntan la temperatura, sino has tenido este síntoma. No sé si nos puedas contar de estos dos. El primer cuestionario fue enfocado a conocer a mayor profundidad el entorno de cada persona, en el sentido de con cuántas personas vivía, de qué edades, si tenían algún tema de vulnerabilidad, como ya sea edad, hipertensión, diabetes, embarazo, lactancia, etcétera, etcétera. Y también a la par de esa situación como inherente a la persona o a sus familiares, también saber qué tan en serio se tomaban esta parte de lo que estaba sucediendo. Porque también lo que encontramos es que tenemos diferentes niveles socioeconómicos dentro de la organización y por lo tanto diferentes niveles de acceso a la información. Y entonces había personas que decían, no, esto es un choro, esto no existe. Y entonces esas personas, de alguna manera, si no les ayudamos a comprender el nivel de riesgo que enfrentamos, ponen en mayor riesgo a la organización, porque es una persona que no está tomando precauciones, que posiblemente no está limitando sus interacciones con la sociedad, o sea, esta sana distancia. Y entonces también ahí nos impulsó mucho a tomar acciones de comunicación y capacitación. Entonces ahí el director general optó por hacer un comunicado semanal. Obviamente todos están trabajando home office a excepción de la planta, que no es posible. Solo se disminuyó el número de personas que estuvieran de manera simultánea a través de las tripulaciones, diciendo vamos a trabajar en vez de los 7 días, son 4 días, más horas, para que no choques, ¿no? Entonces se disminuyeron las personas que estuvieran simultáneamente. La cantidad de choques. Ajá. Y todos los que pueden hacer su trabajo remoto se fueron a hacerlo remoto, pero esto implicaba, pues, mejorar la comunicación. Entonces, el director general hizo un comunicado semanal en donde no veía solo el tema de comunicados de la empresa y eso, sino que hacía como un resumen de lo que estaba pasando internacionalmente con la pandemia, en donde pudiera incrementar el nivel de conciencia, de seriedad de lo que se está viviendo, para que los trabajadores y las familias de los trabajadores tuvieran ventaja de esa información, que a lo mejor, pues a nivel directivo estás leyendo temas internacionales, sabes lo que está sucediendo, como no está tan sesgado, no te vas solamente con lo poco, sino que vas a nivel de la OMS, vas a nivel de otros países y sus reacciones, y entonces poner eso en contexto de toda la población de la empresa permitió que se elevara o se esté elevando cada vez el nivel de conciencia y atención hacia lo que está viviendo. Y ahorita algo que mencionabas de los niveles de información, una de las cosas que hemos notado y les pediría presten especial atención es en todos los casos que nosotros hemos estado cercanos de alguien que ha tenido COVID en alguna empresa o incluso con familiares, el 100% de ellos han sido personas muy jóvenes de entrada, ¿no? Y segunda, el 100% de los casos, por ser jóvenes, han tenido esta actitud de confianza, ¿no? De confiarse, de decir,
yo estoy joven, estoy sano, a mí no me va a pasar, no hay ningún problema. Y en varios casos ya nos sucedió que hay una excusa, ¿no? Fíjense que sí, me duele la garganta y tengo fiebre porque llovió el otro día, y me mojé y salí sin suéter, estaba haciendo frío, o fíjate que, pero ya estoy tomando algunas pastillitas, o ya fui a una farmacia, ya me recomendaron qué es lo que tengo que hacer. Y yo diría, hay que tener especial atención en esos casos, porque en el momento que tú te confías, es donde este virus despedaza por completo, ¿no? Entonces, sí alertar a todo el equipo que al más mínimo síntoma que ellos tengan, tener un canal de comunicación preparado para que nosotros podamos recibirlo y saber cómo canalizar, si en dado caso nosotros tenemos alguno de estos casos, ¿no? O sea, ahorita llegando a la mitad de la hora, lo que nos gustaría es más bien saber ustedes qué han hecho, pero queremos dar todo este contexto y dar la mayor cantidad de recomendaciones que nosotros hayamos visto, porque digo, no queremos escuchar más casos de amigos o de colegas o de personas que nosotros queremos con casos de COVID, ¿no? Entonces, no sé, Pau, ¿qué otro caso? Quisiera compartirles esto como último, que es, esta es la hoja de lineamientos. Los lineamientos salieron en el diario oficial, vienen puestos así como en áreas de entrada y salida qué tienes que hacer, en áreas comunes, comedores, vestidores, qué tienes que hacer, en oficinas, qué tienes que hacer, proceso productivo de servicios, sanitarios, o sea, viene muy detallado. Esta hoja, con mucho gusto se las podemos pasar, es la misma que viene en el diario oficial, lineamientos de regreso a la nueva normalidad, nada más la pusimos en un Excel, ¿no? Entonces vale la pena porque aquí lo que están haciendo es también calificando, decir, ya lo hice, ahí voy el parcial, está en proceso, no lo he hecho, no me aplica porque es solo para pequeñas empresas o grandes empresas, o en esta ya lo hice, pero están incumpliendo, ¿no? Entonces son como alertas de qué hay que hacer, ¿no? Aquí lo que hicimos fue poner los comentarios y luego la actividad, ahorita le borro quién es el responsable y cuál es la fecha en la que se va a hacer. Entonces también te permite ver cómo nos movemos. Otra cosa que puede ser es entender que es importante ayudar a nuestros colaboradores a decir, no es nada más como que ponte de amortito y la empresa se hace cargo de ti, sino que cada uno tiene responsabilidades, ¿no? La responsabilidad de la empresa principalmente va en temas de capacitación, que hay cursos de capacitación gratuita en el IMSS, se llama CLIMS, en donde tú solamente tienes que dar tu curso y ya, los cursos están súper completos, desde cómo regresar a la nueva normalidad en un centro de trabajo hasta de qué se trata el virus. Bueno, hay muchos. Vale la pena estar como bien informados y echar mano de esto, y tú podrías dar seguimiento a, enséñame tu hoja que ya tomaste el curso para saber que ya sabes de esto. Este es un compromiso que te obliga a la ley, o sea, tú tienes que capacitar, tienes que segmentar a personal vulnerable para apoyar en esta contingencia, dar el equipamiento, la adaptación de los espacios, de turnos, bitácoras de acceso con oximetría, que es esto que te mide el nivel de oxígeno que tienes en la sangre, que es muy importante porque ese síntoma es de los más graves y digamos que eso tu cuerpo lo compensa. Entonces mucha gente no está muriendo realmente del COVID. COVID es una enfermedad pues que como ven, muchos la pueden librar muy fácil hasta sin darse cuenta, ¿no? Pero lo que sucede es que si tú vas tarde, esta enfermedad lo que hace es que te hace que se inflamen mucho tus pulmones, entonces compromete la capacidad de oxígeno que puedes procesar, y el trabajo de los pulmones es al final agarrar ese oxígeno del ambiente y pasarlo hacia la sangre, ¿no? La sangre limpia, la sangre con oxígeno, pasa por todo nuestro sistema y va hacia el sistema digestivo, hacia el hígado, hacia los riñones, etc. Pero si llega sangre sin oxígeno,
lo que genera es que los órganos dejen de funcionar como deben funcionar, porque compensa. Entonces, cuando van las personas tarde, como en el caso que lamentablemente tuvimos, esa persona llegó al hospital con ya un 50% de oxigenación. Y eso lo que hizo fue que inmediatamente el tema del virus, sino de las consecuencias que se generaron. Y no te das cuenta, porque dejar de oxigenar, como tu cuerpo va compensando, solamente se siente como un extremo cansancio, ¿no? Entonces, porque al final tal vez me empieza a costar trabajo respirar, como me sofoco, pero al final lo que siento es como mucho cansancio, a lo mejor dolor de cabeza, pero no va a ser un tema de, ya si me desmayo, una cosa así, ya es que ya estoy en los 50%, ¿no? Entonces son cosas que, así como mides la temperatura, tienes que medir la oximetría, ¿no? Para poder ver que estemos oxigenando correctamente. En la Ciudad de México debería ser de 90 para arriba, normalmente 95 para arriba, pero como aquí entre la altura y la contaminación, 90 sale. Pero si ves que empieza a bajar, pues ya ves que estás teniendo un problema. Antes de que se vaya algo más grave, puedes contenerlo y hay opciones pues no de atacar el bicho, pero sí de mejorar tu sistema inmunológico, como el plasma y temas de esos. Pero si ya vas tarde y ya la falla es de múltiples órganos, pues ya no puedes, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que hacer la empresa, bitácoras de actividades, etcétera, y vas mapeando cómo va todo tu personal, los riesgos, y los vas monitoreando. El trabajador también tiene responsabilidades como bitácora de sus actividades y de su oximetría y de su temperatura, porque a lo mejor si yo siempre tengo una oximetría no sé, de 80, no sé, entonces yo tengo que saber que ese es mi normal porque yo ya a lo mejor fumo y traigo ese tema y así no alarmo a todos. O si yo siempre traigo de 100 y de repente estoy en 95, estoy bajando. Entonces, es como tener yo en una certeza cuáles son mis niveles y reportar de manera inmediata los síntomas. Eso es una responsabilidad que nos cuesta mucho, pero que tenemos que darle la certeza a la gente de que lo hable, porque a lo mejor como que les da miedo, como que les da pena, como que, ¿cómo voy a decir que me dio? O ¿cómo voy a fallar en trabajo? ¿Cómo voy a decir esto? Entonces me hago el valiente y al final cuando me estoy haciendo el valiente estoy poniendo en riesgo a muchos más, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿no? Lo hemos escuchado en algunas empresas de que mañana tenemos reunión con el equipo directivo y llega alguien con todo el cuerpo cortado, sintiéndose mal, pero ¿cómo va a faltar si mañana hay reunión del equipo directivo? No puede ser que yo no llegue. Y así tan ilógico como suena ahorita en esta plática, está sucediendo muchas veces. Está sucediendo muchas veces porque desafortunadamente hay una cultura en la cual pues va a llegar el jefe, ¿no? Y no puedo faltar. Pero no se están dando cuenta que si yo llego a contagiar al jefe o llego a contagiar a cualquier compañero que esté conmigo, puedo comprometer toda la organización. Entonces, el romper este paradigma, el estar cercano a las personas y poder convencerlos y decirles, oigan, al más mínimo síntoma, por favor, avísenlo, váyanse a su casa, la chamba va a salir al final del día, pero estar lo más alertas posibles, ¿no? Y bueno, ese es el tema netamente de salud. Del lado económico, yo creo que lo que he visto así muy rápido ya para abrir que platiquemos es, una primera etapa es ahorrar, o sea, el reestructurar todo para decir cuáles son los gastos indispensables, cuál es el costo ideal que tengo que mantener de mis productos y demás en costo, y empezar a hacer ajustes en ese sentido. Los primeros movimientos drásticos han ido en la mayoría de empresas a hacer ajuste de salarios. Compensación. Sí, a través de prestaciones para no dañar el sueldo base, o en dado caso solicitar que los puestos más altos donen 2 días de su salario el mes o 3 días o un día, y con eso financieramente les dé un poco de aire. La segunda etapa, si vemos que eso no
no fue suficiente y ya es cuando va el recorte. Es como una última instancia, porque ahí ya implica hacer una reconfiguración de organigramas y estructuras, y ahí es bien importante que tengamos claridad del job scorecard, ¿no? O sea, el saber, poder tomar mejor esas decisiones es a través de la claridad de lo que se espera de cada posición y cuál es el valor agregado de cada posición y por qué lo tengo ahí, ¿no? Que a lo mejor en una época de abundancia, pues, siempre se ocupan las manos y como que somos más permisivos. En estos momentos, la claridad de las descripciones de puestos, la claridad del valor que agrega cada posición y de esta conciencia de hacer más con menos hasta que hagas todo con nada, esa mentalidad te ayuda a estar buscando cómo reinventarte en la forma en la que tu empresa no cuides la salud de las personas al tiempo que se cuida también la salud organizacional para mantener por más tiempo pues esta fuente de ingresos, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que eso que mencionas de la parte de proteger la parte financiera es bien importante y coincido contigo que se vuelve vital el tener claridad de las funciones, ¿no? Tenemos muchas personas que hacen múltiples funciones, probablemente están repetidas. En la medida que ustedes puedan empezar a ordenar esto y poder saber cuáles son las funciones básicas, ¿no? Lo más importante en estos momentos para poder salir puede ayudarnos para que en un momento dado, cuando tengamos que tomar las decisiones más complicadas, no sea a través de tripa, ¿no? Sino que sea con cabeza la decisión que se tome y estar lo más preparados posibles, ¿no? Tanto financieramente como en términos de cuidar al equipo y tener todas las prevenciones necesarias. Platicaba antes de esta llamada con un amigo que vive en Querétaro, que me decía, no, pues afortunadamente yo no estoy yendo a la oficina y tal. Y le digo, oye, ¿y tu equipo tiene el equipo necesario para estar ahí? Y me dice, pues sí, ellos llevan su cubreboca. Y le digo, creo que es una gran oportunidad que estás dejando de lado el acercarte a tus colaboradores en este momento, darles el mejor equipo que tú puedas darles, ¿no? Porque ellos van a estar en la empresa en este momento. Ahí va Paulina. Darles un kit con máscaras, con cubrebocas, con redoxón, con alcohol, y decirles, oigan, pues mil gracias por estar acá en este momento, es lo que espero que estés bien, sigamos aquí en adelante. Y ese gesto, las personas lo van a agradecer, ¿no? Y tú estás cuidando de ellos al tiempo que estás cuidando de ti, ¿no? Porque al final estás cuidando a tu empresa, estás cuidando a tu equipo, estás cuidando a personas, que es una responsabilidad bien importante, ¿no? Entonces, antes de seguir ya hablando de todo el tema, nos gustaría más bien, si alguno de ustedes nos puede compartir algunas ideas de qué es lo que están haciendo ustedes en sus empresas para este tema, cuáles han escuchado que son las mejores prácticas, qué les ha funcionado, para que en conjunto podamos construir aquí una amalgama de ideas y pueda servirnos para todos. Entonces, no sé quién nos pueda compartir un poco más sobre este tema en particular. ¿Qué han hecho ustedes en sus empresas al respecto? Miguel, ¿arranco yo, querés? Adelante, por favor. Prendo la cámara si me ven. Gracias. Bueno, hicimos mucho de lo que has comentado. Yo soy de Argentina, ¿no? Acá la verdad es que nos pusimos, no hicimos el trabajo previo que contaba Paulina de la empresa, eso es verdad. Pero desde el día 1 hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para acomodarnos lo más rápido posible. Y sobre todo, es muy bueno lo que decís y es lo que intentamos, estar del lado de la gente, porque hay mucha ansiedad y mucho miedo. Está muy mezclado, está el que no cree nada y el que está aterrado. Y como líderes tenemos que estar atrás de eso, ¿no? Es una oportunidad y yo creo que lo valoran. Más allá tenemos, por supuesto, los protocolos, todos los elementos de seguridad, una persona de seguridad e higiene que está tramitando para estar absolutamente en regla con la RT, que bueno, aquí es lo que protege a los empleados, ¿no? Y me gustaría el checklist del Excel, si después lo pueden compartir, que está bueno, me gustó. Por ahí hay algo siempre que uno puede tomar de ahí que está bueno. Hicimos ya cursos con un médico que les explicó el protocolo que teníamos, de cómo se aplicaba y por qué
se había escrito eso. Sí, a ver, no importa que lo venga a decir el tipo, la persona de seguridad y higiene o que lo transmitamos nosotros. Que un médico te diga, lo que estás haciendo está escrito, es por tal y tal razón, baja la ansiedad. Wow. El mismo protocolo explicado por un médico tiene otro peso específico que explicado por la persona de seguridad y higiene, por más que haya una ley, por más que el gobierno lo diga, no importa. Y muchas veces el médico ayuda a bajar esa ansiedad, a decirle, a ver, el riesgo existe, y no se trata de tener miedo, se trata de cuidarse y de cuidar a los demás. Probablemente no te pase nada y a vos te tome como una gripe fuerte, pero hay que cuidar a los ancianos, que son los vulnerables, las personas vulnerables. Vos probablemente que tenés 32 años, haces deporte, te alimentás bien, no seas una persona vulnerable al COVID. Mi gente en general es toda joven, tengo 32 años, 33, la persona más grande. Es más, el más grande soy yo, que tengo 49. Pero así todo, no estamos dentro de esa franja, porque somos personas que nos cuidamos mucho. Bueno, bajar esa ansiedad es importante, porque nosotros tenemos que ir a trabajar. Nosotros vivimos en el interior de Argentina, una ciudad que se llama Concepción de Uruguay, está a 300 kilómetros de Buenos Aires. Buenos Aires es donde está la mayor cantidad de casos en este momento. Y ahí tenemos que ir en 15 días a trabajar, durante una semana. Mi gente tiene mucho miedo, porque es el lugar con más casos que existe. Acá en toda la provincia hay 120 infectados, y en Buenos Aires hay más de 20.000, 30.000. Entonces, bueno, lo hacen porque no nos queda otra, pero todo mi trabajo es para relajarlos y decirles, esto es la nueva normalidad, esto va dentro de 1 año y medio, vamos a seguir teniendo COVID, las probabilidades que nos contagiemos son altísimas, cuídense, no tengan miedo, por el miedo no los va a llevar a ningún lado. Es más importante que te enfoques en usar el barbijo y la máscara adelante, usar guantes quirúrgicos, estar con el alcohol todo el tiempo, no compartir las herramientas. Bueno, seguir el protocolo que tenés que seguir, es más importante tu foco en eso para no contagiar a las personas vulnerables de tu familia que vos, porque si no, no pueden manejar esa presión. Y el miedo no sirve para nada. Una persona enormemente aterrada probablemente se termine enfermando de los nervios. Claro, sí, te juro que son cosas que se están viendo acá, porque el miedo pasa te lleva a eso. Bueno, esa es un poquito mi experiencia hasta ahora, ¿no? Y en la oficina, 3 meses cerrados, recién ahora esta semana, volvimos, la verdad estuvimos 3 meses cerrados porque trabajamos en automatización industrial, entonces somos tecnológicos y trabajar home office no pasa nada con nosotros, no nos afecta. Y volvimos ahora hace poco con una enorme cantidad de protocolos. Volvió una sola persona, el administrativo, que está ahí haciendo algunas cosas, recibiendo algún paquete, pero los demás seguimos trabajando en nuestra casa. Así que bueno, esa es un poquito mi experiencia. Wow, no, oye, mil gracias por compartir, Gustavo, y me hace muchísimo sentido lo que mencionas, y me vino a la mente un libro que se los súper recomiendo, si no es que ya lo leyeron de tantas veces que se los he puesto ahí, que se llama Switch. Ahorita les voy a poner el link al de Amazon, porque justamente menciona, hay un cambio en temas de seguridad, y ahora que mencionabas esta nueva realidad que vamos a tener en la organización, hace un cambio muy pequeño, ¿no? Pinta dentro de la empresa una raya, ¿no? Que es, a partir de aquí se utiliza el equipo de seguridad y a partir de aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero entonces, justo al cruzar esa línea, puso un maniquí en el cual tiene una careta, tiene una máscara, tiene unos guantes, etcétera. Y entonces, el simple hecho de cruzar esa línea, el pintar la línea y tener el maniquí, como que inconscientemente le pega al cerebro de, y si yo no pertenezco a este grupo, ¿no? Estoy infringiendo las reglas. Entonces, me encanta lo que mencionas, y la parte del médico, cuando llega el director general a dar las instrucciones, es nuevamente el director general que viene con sus ideas, ¿no? Pero cuando llega un externo, siempre ayuda a comunicar las cosas de manera distinta, ¿no? Creo que es una genialidad esto que nos estás dando. Se me hace oro molido el tema de, oye, vamos a hablarle a un doctor de confianza que nos diga cuál es la realidad, cómo podemos cuidarnos,
para ayudar a que todo esto funcione. Muchísimas gracias por el comentario, Gustavo. Ya les puse ahí la liga de Amazon y sí, espectacular. O sea, el tema mental es de lo que más tenemos que encargarnos ahora con nuestro equipo, porque no es nada más primero el tema del escepticismo, cuando hay escepticismo, sino cuando empiezan a haber casos más cercanos, entonces empieza el pánico, ¿no? Y entonces también cómo controlar eso, porque una persona con miedo lo que hace es paralizarse, o sea, es o ponerse agresivo o paralizarse por completo. Entonces tenemos que mantener la mente ocupada en lo que sí está en nuestras manos, y en nuestras manos pues es el cumplimiento de los protocolos, es el cuidado de lo que está en mi poder, ¿no? Y yo creo que una actitud muy... pues algo que tenemos que aprender a vivir es con el pensamiento de que yo tengo el COVID sin síntomas, o sea, lo tengo, y si yo pienso eso, voy a tomar precauciones y cuidados para no esparcirlo. Y eso me va a ayudar a pensar cómo proteger a los demás. Y pensar que todo quien está junto a mí lo tiene. De esa manera también me protejo a mí. Entonces, esa visión de no pensar, bueno, es que ya lo conozco de tanto tiempo, no nos ayuda, o tener solo miedo no nos ayuda. Entonces, enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, que es ese cumplimiento de protocolos, esa información, el saber a qué me estoy enfrentando, nos da esta paz que Gustavo nos comparte y nos permite como sentirme más en control dentro de esta incertidumbre, ¿no? Perdón, quiero agregar algo que acá leo que Aldo pregunta, ¿qué hago si un empleado se enferma de COVID y me demanda? Les quiero contar la experiencia acá en Argentina. Acá el gobierno puso que si un empleado se enferma de COVID, la RT lo tiene que cubrir, sí o sí. O sea, es como una enfermedad laboral, ¿no? No sé creo que si han tomado una decisión así allá en México, sí, o en el país. Sí, es igual. Aquí también cualquier persona que tenga COVID, si está asegurada, el seguro social se va a hacer cargo de ese salario como si fuera una enfermedad normal y cotidiana. Sí hay un detalle, y es que somos responsables penalmente los empleadores si nuestros empleados se contagian porque nosotros no les dimos las herramientas necesarias. Así que si te van a demandar, lo que uno tiene que estar justamente por esto de la capacitación es súper importante, firmada, que recibieron todos los elementos de seguridad, que están perfectamente, que ellos saben qué es lo que tienen que hacer y que hay una hoja de ruta, desde que salen de la empresa hasta dónde tienen que ir, no se tienen que bajar, tienen que subirse a la camioneta, limpiar todo con el volante, la palanca, no, todo. Bueno, todo ese protocolo tiene que estar escrito, por lo menos acá es así, y si tienen que ir a un lugar que está en fase 1, tienen que volver y hacer cuarentena en un lugar que nosotros, por lo menos acá es así, que nosotros le damos a ellos. Yo cuando volvamos de Buenos Aires tengo que alquilar un departamento para mi gente, para que no estén en contacto con su familia, porque si ellos contagian a un abuelo y ese abuelo tiene la mala fortuna de morirse de COVID-19, yo voy preso, tengo una causa penal importantísima. Si es que ese empleado mío dañó a alguien más por no haber, y yo no lo ayudé a cumplir el protocolo, porque, por supuesto, él es responsable de seguirlo, pero si yo no, yo como legalmente la debilidad la tiene él, yo tengo la situación de poder. Entonces yo tengo que acompañarlo a él para darle esas herramientas para que él también ejecute. No se trata de solamente él sepa qué tiene que hacer. Si él sabe que tiene que usar alcohol, pero no tiene el alcohol, no sirve de nada. El responsable soy yo, ¿no es cierto? Si él sabe que tiene que usar la máscara, pero yo no le doy la máscara, no sirve de nada también. Entonces, bueno, esa es mi experiencia por aquí, la quería compartir con ustedes. Aquí aplicaría prácticamente lo mismo. O sea, y mi recomendación, Aldo, es que tú te asegures de cumplir con estos lineamientos que te da el gobierno, ¿no? Para que tú asegures que desde lo que te corresponde a ti como empleador,
estás dando el equipamiento, estás haciendo la señalización, estás marcando los espacios. Por eso es que ahí es bien importante. Ahí Vianey nos puso en el link los lineamientos completos y yo les puse el cuestionario que es el mismo que viene ahí, pero hecho en un Excel para que se puedan evaluar. Entonces, bájenlos. Esa es una herramienta vital para saber, bueno, estoy haciendo lo que me corresponde, porque si yo no estoy haciendo lo que me corresponde, entonces definitivamente estás asumiendo una responsabilidad y eres sujeto de demanda, ¿no? Y tendrás que responder de acuerdo. Ahora, es muy difícil que pueda demostrarse en dónde se contrajo. Entonces, aquí justamente como una posición de poder y de habilidad o de responsabilidad, pues lo que tú tendrías que demostrar simplemente es los protocolos en mi centro de trabajo se están cumpliendo así, yo estoy capacitando, yo estoy cumpliendo, aquí estoy dando el equipamiento, que tú puedas demostrar que los lineamientos se están llevando a cabo. Y bueno, si desafortunadamente esta persona tuvo un contagio o llegó a este virus, pues que tú puedas de alguna manera demostrar que tú hiciste lo que estaba en tus manos para evitarlo. Aquí conforme tenemos, o lo que yo he vivido con diferentes plantas, es que como tenemos diferentes niveles de personal, tenemos personas que tienen salarios pues muy bajos y que llegan a tener otros trabajos. Entonces, al momento de salir de aquí, voy a otro trabajo, formal o incluso informal, en donde de repente hemos visto personas que tienen, no sé, puestos de tianguis o venden en la calle X cosas. O un taxi, ¿no? O un taxi, y entonces ahí están completamente expuestos y tú no puedes como controlar pues esas otras actividades a menos que tú pudieras cubrir económicamente eso, tú no puedes obligarlos a no tener otra fuente de ingresos. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tenerlo documentado, o sea, tienes que saber que son personas de mayor riesgo y que eso pone como un foco atencional a esa área, a ese puesto y al uso de los protocolos. Y sí volverte muy estricto en el cumplimiento de los protocolos dentro de tu lugar de trabajo, del uso de cubrebocas, de los gogles o de las caretas, de que tú los proporciones, pero también de que se estén usando continuamente, porque de otra manera pues es vinculable pues este trabajo no me dan nada, yo tengo que traer mis cosas, o no hay gel, no hay jabón, yo no sabía, ¿no? Entonces, por eso sí vale mucho la pena que vean estos lineamientos, ya sea en lo que mandó Vianey, que está a detalle, o por lo menos en la hoja de Excel, de qué es lo que tienes que cumplir para que tú puedas de alguna manera facilitar el que no haya estos brotes dentro de tu organización, ¿no? Buenísimo. Oye, Oscar, por ahí andabas con la mano levantada. ¿Nos quieres compartir algo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Pues les quiero compartir, por ejemplo, cuando yo tengo que ir a cierta empresa, nos hacen primero una encuesta que si no he viajado, que si no he estado con alguien de COVID, y luego me checan la temperatura y con cubrebocas. Yo generalmente uso 2 cubrebocas cuando salgo, uno 4 horas y ya otro 4 horas por el viaje. Pero el cubrebocas, pues el que más efectivo es, porque yo le pregunté a 2 médicos, pues es el N95 y aún así pues hay cierto riesgo, ¿no? Lo que uso yo también es cuando entro a la camioneta o al carro, uso un sanitizador, como un que usan a nivel quirúrgico, como un atomizador para rociarme la ropa. Y cuando entro, por ejemplo, tenemos que usar un cierto chaleco, ciertas cosas, entonces
nos rociamos y ya cuando entro y cuando salgo y cuando en la unidad también en el carro, pues también roceo en los zapatos o en los asientos, el volante y las cosas que usamos. Eso es lo que estoy yo usando. ¿Están todos los protocolos en estos cursos de LIMS? Digo, para irnos por una fuente más, es que hay muchísimas, entonces de repente tengo unos que decirles que no. Pero bien, o sea, aquí tú tienes que ver en qué momento es recomendable utilizar un cubrebocas sobre otro, dependiendo si vas a estar en espacios abiertos, espacios cerrados. Aquí es importantísima la ventilación, el tipo de filtro si no hay ventilación natural, el tipo de la distancia que debe haber o el máximo cupo, ¿no? De un espacio. Y justo como lo que dices, el sanitizar cada cuánto, con qué, estas bitácoras y este seguimiento es importantísimo. E ir haciéndonos de hábitos distintos, ¿no? De a lo mejor entro con cierta ropa hasta cierto lugar y luego de ahí tengo que hacer un cambio, tengo que usar una bata, tengo que poner algo que proteja el cambio de zapatos o estos tapetes sanitizantes. Todo esto viene contemplado en esos lineamientos. Te va a ayudar mucho a ti para tomar decisiones hasta como personales, pero también para apoyar a tu equipo a cómo poder hacerlo, porque al final esto pues es de largo plazo. O sea, yo creo que lo importante es que veamos eso, no va a ser algo como, ya en un mes por fin ya se va a quitar, y entonces va a ser algo realmente de más larga duración y que tenemos que aprender a convivir con ello de la manera que podamos pues, llevarlo a mejor término, ¿no? Por aquí me preguntaba Julio César que qué pasaba si un cliente es el que se contagia y si nos contagia un cliente y nos demanda. Es lo mismo, o sea, tú tienes que demostrar tus protocolos y ese estricto cumplimiento, registro, para poder decir que es menos probable que haya pasado ahí. Lo único que puedes hablar es de probabilidades, porque no puedes decir aquí es imposible, ¿no? No lo puedes ver, pero sí puedes hacerlo a través de ese cumplimiento de los protocolos, ¿no? O sea, mientras tú estés cumpliendo con eso y lo puedas demostrar, lo estés registrando, digamos que estás más seguro, ¿no? Y pregunta Mauricio si alguien ha hecho pruebas serológicas. ¿Alguien de ustedes ha hecho pruebas serológicas con sus colaboradores? No, hola Miguel, buenas tardes a todos. ¿Qué onda, Martín? Mira, esto que estás mencionando ahorita de las pruebas, nosotros estamos intentando justamente buscar un especialista que nos ayude a establecer la muestra, porque obviamente es por muestreo. Es muy difícil llevarlo a cabo con todo el equipo y creo que hasta innecesario o inútil. Este es un punto. El otro punto, justamente que me llamó mucho en la convocatoria, es qué hacer en caso de detectar un problema de COVID. Creo que en general todos los que estamos participando nos estamos enfocando mucho a lo preventivo y eso está excelente. Sin embargo, mi preocupación principal a raíz de la convocatoria al foro fue por eso mismo, primero, cómo atender la situación o cuál es el camino que se tiene que seguir para canalizar a las personas, qué pasa en la parte legal, por así ponerlo, a qué nos obliga la autoridad como empresa. No sé si sea muy conveniente o posible, más bien, aislar las áreas para que si, bueno, fue en un área, fue en almacén, fue en administración, fue en la gente de reparto, no sé, se pueda establecer que esa es la área contaminada. Lo veo difícil porque la interacción entre las áreas pues se tiene que dar o se da. Sin embargo, sí me gustaría tener algo de experiencia en si alguien ya tuvo o tiene algún evento ya de COVID y cómo se manejó con las personas, con la institución, porque creo que sí se genera toda una, híjole, no sé si llamarlo persecución, espero que no sea el caso o que no se esté dando ese tipo de situación sobre las empresas
que están generando casos como si fuéramos nosotros los culpables del problema y somos afectados por la pandemia y ahora podemos llegar a ser afectados por las autoridades. Sí, lo que yo viví en esta empresa que salió este caso positivo y que lamentablemente derivó de la muerte del trabajador fue, número uno, esta persona estaba asegurada tanto por seguridad social como que tenía un seguro de gastos médicos incluido en sus prestaciones. Entonces, en cuanto la persona reporta tener esta neumonía típica, porque no tenía la confirmación de ser COVID, fue, número uno, la separación de, o sea, que obviamente no se presentara al centro de trabajo y buscara la atención médica inmediata. Lamentablemente no fue tan inmediata, pero justamente por eso estamos aprendiendo de eso, a que al primer síntoma no captemos los pretextos y nos dicen, no, es que me mojé ayer, es que salí sin suéter y entonces, porque esa es la primera reacción de la persona, ¿no? De tratar de yo puedo, y entonces los protocolos tienen que ser automáticos. Yo veo síntomas, primero ya no puedes entrar al centro de trabajo, ¿ok? Esto es importantísimo. No puedes entrar al centro de trabajo con ningún síntoma, porque de otra manera estamos exponiendo a todo el lugar de trabajo. Okay. Después, atención médica. Tienes que dirigirte a un centro de salud. Hay teléfonos de atención nacionales, digamos, en donde te pueden orientar. O ir al IMSS o ir a un particular, dependiendo de las capacidades de cada individuo, atenderse de manera inmediata. Si tiene la empresa la posibilidad y presupuesto de hacer la prueba, que la haga, por favor, porque entonces ya tiene esa certeza. Pero aún sin la prueba, tendría que llevarse este mismo protocolo. Tiene que ir a atención y no puede acceder al centro de trabajo. Tenemos que hacer una revisión de con quién estuvo en contacto 7 días antes de que presente ese primer síntoma, para poder ir monitoreando si estas personas presentan alguna sintomatología además. De acuerdo a los lineamientos, te dice que cualquier persona que tuvo contacto con una persona confirmada con COVID tiene que suspender sus labores por 14 días. Esto, donde yo lo he vivido, han empezado de esa forma, como que inmediatamente aíslan a todos o ya se van como a home office los que pueden y si no, de modo suspensión laboral. Sigue siendo pagada por ley. En algunos casos han acordado con ellos hacer alguna disminución como permiso sin goce de algunos parte y parte de los días, hasta un 60%. Es lo que yo he visto en empresas pues, grandes, en donde bueno, los mandan y ya, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Honestamente es que de repente se ha cerrado tanto o ha habido tantos contagios, no en una planta, sino ya en personas cercanas y demás, que de repente es insostenible. Entonces lo que se hace fue reforzar los protocolos y las personas que presentan el primer síntoma sí se van, pero todos los alrededor simplemente monitoreas todos los días y al presentar el primer síntoma se van, no antes, es lo que está pasando en realidad. Ha pasado bueno, mi hermana es directivo del IMSS y como saben, ahí en el IMSS han habido, pues, desde el director y el director financiero y muchos a ese nivel. Y lo que hacen es justamente es lo mismo, o sea, es monitoreo, a primer síntoma se separa de sus labores, en el sentido ya no puede estar en el centro de trabajo. Si se siente en condiciones de estar trabajando de manera remota, está trabajando de manera remota y monitoreando sus signos vitales y automáticamente ya con su kit de atención, o sea, sus medicamentos y demás, y ven cómo va avanzando la enfermedad.
Si es un personal más operativo, que también lo he vivido, a esta persona se le canaliza al Seguro Social, donde ahorita esté asegurado o no, en México por lo menos está abierta la atención y los reciben o los orientan. Y si sí están asegurados, se sienten bien, o sea, pueden seguir en su casa, no necesitan hospitalizarse ni nada, seguramente van, les dan medicamentos, los regresan a su casa, o pueden generar sus, ¿cómo se llama? Su incapacidad de manera digital, o sea, para que no tengan que salir, desplazarse, exponerse más o exponer a otros. Hoy en día, por lo menos en México, Seguridad Social o el IMSS tiene esa capacidad de que tú puedes levantar tu incapacidad desde la aplicación y ya no tienes que presentarte ahí y te dan tu incapacidad de hasta, me parece, 14 o 20 días y ya corre tu incapacidad, lo mismo maternidad. Entonces, lo normal es que cuando alguien surja ya con esta enfermedad es monitorear con quién ha estado en contacto, monitorear si se respetó o no el protocolo de distancia, de utilización del equipamiento de protección y ver y monitorear no solamente a esa persona que ya tiene los síntomas desde su casa y diario saber cómo va avanzando, sino a todas estas personas para que a primer síntoma puedan, pues puedan separarse del espacio físico donde puedan estar compartiendo con otras personas y poniendo en riesgo a más. Si lamentablemente hay un fallecimiento, como en el caso que nos tocó acompañar, pues bueno, obviamente es como si hubiera pasado en cualquier circunstancia que no tuviera, si tiene un seguro de vida, tiene que hacerse todos los documentos para el cierre de esa contratación con familiares. Si tienes o no la prestación de gastos funerarios o de seguro de vida, es el cierre administrativo de eso. Y en este caso, dado que esta enfermedad en particular ha sido, no permite estos pues, ceremonias de cierre, ¿no? Y funerarios, esta empresa organizó de manera remota, utilizando redes como Zoom y demás, o Google Meeting, una misa virtual con la idea de que se le hiciera como pues esta despedida y estos espacios, estos protocolos que apoyan a darle su lugar y darle la importancia a la persona, ¿no? Y el monitoreo se hizo mucho más extenso a todas las personas con quienes había tenido contacto y el monitoreo de cualquier manera, en ese sentido, ya se hacía con la evaluación diaria, ¿no? No solamente de la temperatura y oximetría a la entrada, sino también de este cuestionario de sintomatología tuya y de tus familiares que tienes que responder todas las mañanas antes de ir a tu centro de trabajo o antes incluso de sentarte en tu computadora si estás en home office. Aún así, es un monitoreo diario del 100% de los colaboradores. Buenísimo. Oigan, pues ya son 6:05, ya nos extendimos un poco más de la hora. Primero que nada, agradecerles el que hayan estado en este espacio. Quisimos hacer esta plática en particular ahora porque vemos que viene una ola de contagios bastante fuerte y nos encantaría que todas las empresas con las cuales estamos cerca estén preparadas, ¿no? Queremos evitar a toda costa cualquier contagio, queremos evitar a toda costa cualquier otra casualidad, ¿no? Como se diría en cualquier otro inconveniente. Y creo que uno de los ejercicios que yo les recomendaría llevar a cabo es, a pesar de que ustedes no tengan una persona que tenga COVID, imaginen que mañana llega el primero con COVID con todos los síntomas. ¿Qué harían? ¿No? Y empiezan a ver cómo voy a reaccionar, cuál va a ser mi protocolo. Y entonces, en la medida que ustedes vayan haciendo estos ejercicios, oye, pues, ¿cuál era la legislación? Aquí está, fíjate, y agarran de ejemplo a alguien, así como que si hicieran un simulacro. Oye, vete a tu casa y ve qué impacto tiene que esa persona no esté físicamente contigo. Empiecen a ver cuáles son todos estos protocolos legales que ustedes tienen que llevar a cabo, todos esos protocolos de salud que ustedes deberían de llevar a cabo,
para ver cómo deberían reaccionar, ¿no? Por otro lado, invitarlos. Estamos en el grupo de Club de Líderes del MBD, expertos en escalamiento. Tienen nuestros números telefónicos. Entonces, acercarse a este grupo de líderes que estamos tratando de sacar adelante esta situación y apoyarnos a todos en la medida de lo que se pueda. De verdad, muchísimas gracias por estar en esta sesión con nosotros. Vamos a procurar tener estas pláticas cada semana. La idea es que nos podamos ver, que podamos compartir las experiencias y principalmente que ustedes puedan compartir experiencias con nosotros, como el caso ahorita de Gustavo, de Oscar y de Martín, porque creemos, estamos muy convencidos de que la inteligencia colectiva es la principal arma para que podamos llevar las empresas al siguiente nivel. De verdad, muchísimas Miguel, si me dejas dar un comentario un minuto antes de que termine. Por favor. El virus se muere cuando deja de contagiarse. Entonces, si alguien detecta que está enfermo y no tiene que llegar al hospital, porque es muy poca el porcentaje de gente que llega al hospital. De hecho, hay muchos asintomáticos que lo tienen y no saben que lo tuvieron y ya tienen anticuerpos. Acuérdense que no hay recontagio en esta cepa del virus. Entonces, la única manera de estar bloqueando es que la gente que está contagiada se aísle, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y la única, tristemente, nuestro gobierno no lo ha impuesto, son las pruebas. Entonces, ya hoy Cofepris ya abrió a 8 empresas que puedan importar y comercializar pruebas. Y rondan entre los 600 y 800 pesos. Y pues dependiendo del tamaño de la empresa, o sea, sí se lo tienen que hacer todos, porque no, o sea, no es un muestreo. Todos tenemos el riesgo de contagiarnos. Y entonces, un asintomático puede contagiar a alguien. Y entonces eso es peor. Entonces hay que saber en dónde estamos parados, hacer un check-up, los que tienen que regresar a actividades físicas, los que no regresen, y todos hacerse la prueba, saber dónde estamos y llevar una bitácora. Entonces, si yo estoy enfermo y soy asintomático, me quedo hasta que salga una prueba donde yo ya tengo los anticuerpos. Hay 2 tipos de anticuerpos, el IgG y el IgM. Estos 2 tipos de anticuerpos, primero que sale es el IgM y después el IgG. Digamos, cuando tienes el IgG es cuando ya tienes cuando ya eres inmune, cuando ya tienes la inmunidad. Entonces, hacerse pruebas. Hagan pruebas a todo su personal, a todo el personal que tenga que estar en contacto. Hagan también, o sea, a diferencia de otros países, pues no están metiendo a la cárcel aquí a la gente que contagia o recontagia, o no recontagia, sino a la gente que contagia. Entonces, hagan pruebas, lleven bitácoras y esa es la única manera de saber en dónde estamos parados. Obviamente, tapabocas, lavado de manos, sana distancia, desinfección, todo eso ya es de cajón. Pero si queremos saber dónde estamos, va a haber mucha gente que ya lo tuvo y ni siquiera supo. Ya puede reintegrarse a su vida comercial, a sus actividades profesionales y a su vida social sin temor a ser contagiado y sin temor a contagiar. 40% es la estadística. Entonces, hacer pruebas. Es nuevo en México, pero yo creo que es por ahí el camino. Pero yo coincido 100% contigo, Mauricio. O sea, es importantísimo eso. Esto es como cuando hablamos en negocios. Lo que no mides, no lo puedes controlar. Y lo que no controlas, no lo puedes mejorar. Entonces, no hay nada mejor que el poder monitorear con datos reales. Por eso decimos, mira tu oximetría, mira tu temperatura, haz pruebas. Y yo te diría, las empresas más grandes con las que he tenido contacto, tipo PepsiCo, Coca-Cola, Bimbo, si hay algo en lo que están invirtiendo hoy es en pruebas. O sea, incluso pruebas a nivel, como que compran seguros a los laboratorios, de decir, quiero esta cantidad, asegúrame que tengo esta cantidad importante de pruebas disponibles para cuando te las vaya pidiendo. Entonces están comprando como en anticipo las pruebas porque saben que van a estar necesitando, es la única forma de tener la certeza de dónde estamos parados. Entonces, si tienes esa posibilidad,
definitivamente, aunque lamentablemente en nuestro país no ha sido esa la decisión, sabemos que lo que no mides no lo puedes controlar. Entonces, en realidad, cualquier decisión que no está basada en data es un volado. Y hoy en México nos hemos estado jugando en decisiones a volados, porque no tenemos información suficiente y lo poca que tenemos es alarmante. Entonces, imagínate la realidad detrás de eso. Entonces, si podemos en nuestras organizaciones hacer un cambio, es a través de tener data real para tomar decisiones. Y, Mauricio, no puedo ser mejor, más acertado tu comentario. Y creo que esto es también la pregunta de Natalia, ¿no? De que vale la pena hacer las pruebas, vale la pena hacer las pruebas. Entonces, a manera de cierre, nuevamente agradecerles. Muchas gracias, Mauricio, por el comentario. Cuídense, cuiden al equipo. En la manera que ustedes cuiden al equipo, ellos nos van a cuidar a ustedes. Son personas a las cuales ellos están dedicando sus vidas para nuestros negocios. Cuidemos de ellos, ayudémoslos y en esa medida ellos van a proteger que esto siga adelante. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo. De verdad, mil gracias por estar acá. Ojalá nos puedan acompañar la siguiente semana. Vamos a estar hablando de temas un poco más técnicos. Fue un poco más lateral de la metodología, pero lo creímos muy importante y yo creo que también en honor a Alex, ¿no? Bien merecido. Muy bien. Pues un abrazo a todos. Cuídense mucho. Estamos allá en WhatsApp de distancia por cualquier cosa que necesiten. Cuidan a todas sus empresas y cualquier cosa, pues aquí andamos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.